Os saludo a todas y a todos. Eh, Agradezco que os acerquéis a escuchar y a ver esto. Y bienvenidos a mi canal de YouTube al que os invito a suscribiros. También desde hace un tiempo lo pongo en TikTok. En fin, que por difundir lo máximo posible estas informaciones y opiniones que doy. Hay peligro de una nueva crisis económica mundial similar a la de 2008 o todavía peor. Y yo no sé esto porque no se dice públicamente, ¿no? Porque no hay partidos políticos que están hablando de esta situación y está diciendo, oye, en lugar de dedicaros a meteros unos con otros o a comprar jueces o a ver qué hacéis o a quién le metéis el dedo en el ojo, ¿por qué no nos preparamos para esta eventualidad y sobre todo vemos cuáles son las razones de que se produzca y cómo lo solucionamos? Primero, referentes de autoridad. Jeffrey Sachs, un economista norteamericano, conocido y reconocido, por ejemplo, le publica El País, es un neo-keynesiano, pero es un tipo muy inteligente y por lo tanto con unos análisis político-económicos muy correctos. Ignacio Ramonet, fundador de ATAC. Piketty, y en el caso de España también lo ha insinuado y lo está planteando Juan Torres, y un economista muy bueno y del que se habla muy poco, se habla, en ciertos ambientes se habla y es conocido, pero es muy interesante, que se llama Ramón Franquesa y con el cual yo tengo la oportunidad de, con cierta frecuencia, analizar la situación político-económica y con el que tengo grandes coincidencias y cierta relación de amistad. Profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. ¿Por qué puede venir una crisis económica? Vamos a dar la razón e informar sobre las razones que estos economistas dan, porque sabéis que yo soy politólogo, es decir, soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, he estudiado economía, los politólogos estudiamos y debemos estudiar economía y entenderla, pero no soy economista, entonces lo digo. Por eso me he ido a referentes de autoridad, que es lo que hay que hacer. Y además referentes de autoridad que son catedráticos, que son profesores, quiero decir. No estoy hablando aquí de aficionados. Pues hay varias razones. La primera es el sobreendeudamiento de Estados Unidos de América del Norte. América del Norte, cada vez que tiene una crisis, como somos tan dependientes de su economía y todas nuestras economías están dolarizadas, nos vamos al hoyo, porque la de 2008 se provocó en Estados Unidos. En estos momentos, la fortísima crisis, la fortísima deuda que tiene, porque Estados Unidos tiene una economía ficticia basada exclusivamente en sus portaaviones, no en su capacidad productiva y su capacidad que la tiene, pero no basada en eso fundamentalmente, sino basada sobre todo en el dólar, en imponer el dólar como moneda de cambio al resto del mundo, de forma que somos los demás, utilizando el dólar como moneda de referencia, los que mantenemos la economía estadounidense. A pesar de todo, la economía estadounidense en estos momentos está en una situación muy complicada. Y esto va a arrastrar a todo Occidente. Pero es que la Unión Europea también tiene una posición económica muy complicada. Claro, la Unión Europea lo que está tratando es, mediante la guerra, o sea, la guerra contra Rusia que quiere hacer y está haciendo ya, de hecho, Ucrania no seguiría ahí si no fuera por la gran cantidad de armamento, dinero, etcétera, que le está dando la Unión Europea a Rusia, en vez de apoyar a los europeos, en vez de apoyar a los pueblos de Europa. No he oído a nadie decir los pueblos de Europa primero.
todas las personas que viven, habitan, trabajan y en los diferentes estados europeos primero para la Unión Europea. No, para la Unión Europea es primero Ucrania y la guerra. Entonces, como es primero la guerra, Ucrania y la guerra, pues, ¿qué hizo? Y esto lo denuncia Jeffrey Sachs, norteamericano. Jeffrey Sachs publica en El País, por cierto, también. Jeffrey Sachs denuncia que Rusia era el gran proveedor de materias primas baratas para la industria a Europa. Y debido a las sanciones que la Unión Europea hace, pegándose no un tiro en el pie, sino un tiro en la cabeza, pues todo eso hace subir todos los precios y a su vez la preparación para la guerra ha de pagarse a costa nuestra y ha de pagarse a costa de nuestras pensiones y nuestros salarios. Porque una de las cosas que estamos viendo desde hace unos años es que no solo en el Reino de España, sino en toda la Unión Europea los salarios se devalúan. En España la devaluación salarial es escandalosa. Pero es que en toda Europa es escandalosa. Entonces, en estos momentos tenemos una situación que todos los pueblos de Europa tendríamos que estar haciendo como en Bolivia, echándonos a la calle, reclamando salarios dignos y reclamando vivienda. Porque el problema de la vivienda también es común. Bien, esto también tiene que ver en parte con la turistificación de Europa, con toda la historia de que, claro, como Europa ha deshecho su industria y en estos momentos producir industrialmente es más caro que antes porque no le compramos a Rusia barato, pues todo esto ocasiona que la única industria europea fuerte, sobre todo en países como Francia, Italia, España, es el turismo. Es la única industria que hay, que es, como decía el otro día, una industria de pobres. El turismo es de pobres. Un país que vive del turismo no tiene futuro. No tiene ningún futuro. Porque si esta crisis que nos anuncian todos los economistas que os he o que advierten sobre ella, todos los economistas que os he citado anteriormente, se produce, el turismo se va a ir al garete. Ya ocurrió en 2008, que sufrió una crisis tremenda. Por lo tanto, ante esto, ¿qué hemos de hacer? Ante esto, lógicamente, lo primero sería irse de la Unión Europea. Pero yo, como socialista, miembro de Soberanía y Trabajo, Partido Socialista Soberanista de clase, y que defiende la salida de la OTAN y de la Unión Europea, lo primero que diría es que tenemos que irnos de la Unión Europea. Cuanto menos deberíamos aliarnos a posiciones como la de Eslovaquia, con Robert Fico, o como la de Bulgaria, con el nuevo primer ministro, el nuevo presidente electo. Pero ahí está el resto del mundo. Ahí está China. Ahí está, ¿por qué no volver a comerciar con Rusia si nos vendía la gasolina más barata? Si por meternos en la guerra de Ucrania estamos en este problema y por seguir a Estados Unidos y por una política seguidista con respecto a la agresión contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, está subiendo todo. Pero mucho ojo, los precios no están subiendo por culpa de ninguna decisión tomada en España. Los precios están subiendo por imposición de Estados Unidos y de sus guerras, y de Israel y sus guerras, y por la voluntad de Alemania de ir a la guerra contra Rusia. Y de Gran Bretaña, que aunque no está en la Unión Europea, manda más que si estuviera en la Unión Europea en políticas bélicas y en política exterior. Por lo tanto, lo primero que hay que reclamar es que seamos soberanos y tomemos nuestras propias decisiones y podamos comprar gas natural barato ruso en lugar de un gas natural de Estados Unidos pagado 10 veces más caro.
Es que todo tiene solución, pero no. Nos llevan a esa crisis, entre todos ellos. Y ahí meto a todos, y de todas las ideologías, todos aquellos que creen en Europa y que os cuentan que la solución es Europa, cuando Europa lo único que están haciendo sus dirigentes es llevarla hacia la guerra, llevarla hacia el caos y llevarla hacia la crisis. Y esto es así. He dejado la advertencia, he dado referencias de autoridad y también he dado propuestas. Es que claro, criticar solo no sirve para nada. Hay que dar propuestas. Y si uno dice que hay que salir de la Unión Europea, hay que explicar por qué hay que salir de la Unión Europea. Y como el mundo es muy grande, hay otros países con los que comerciar y a los que comprar barato y a los que vender. Y repito por enésima vez, y aquí acabo, por ejemplo, las únicas inversiones industriales que se están haciendo serias, que se están haciendo en el Reino de España en estos últimos tiempos, son las chinas. Bien, pues ahí queda eso. Seguimos comentando.